La lluvia caía tenue sobre los cerros de Valparaíso, convirtiendo los adoquines en brillantes espejos de luz. La brisa del puerto traía el aroma salado del mar, mezclado con el dulce aroma que emanaba de un pequeño café artesanal escondido entre paredes coloridas y grafitis que hablaban de amor y despedidas. Dentro, la calidez era casi humana. Pan recién horneado, canela y boleros antiguos que resonaban en una radio de madera desgastada. Lucía secaba las mesas con delicadeza, mientras el vapor del café subía como pequeñas promesas. En ese momento, la puerta se abrió con el sonido de una campana oxidada y entró un hombre, trayendo consigo el frío y la distancia de otro mundo. Martín Salvatierra vestía un impecable traje oscuro que contrastaba con el ambiente sencillo y vibrante. El reloj suizo en su muñeca brillaba más que sus ojos. Se detuvo en la barra y pidió, sin mirar a nadie, un café solo, sin azúcar. Su voz era seca, casi mecánica. Lucía lo observaba discretamente. Había algo en la forma en que sostenía el celular, como si fuera su único refugio. Cuando la taza reposó sobre la barra se dio cuenta. Él no la había olido ni percibido su sabor. Había un vacío tan profundo en ese gesto que el silencio parecía pesado. Lucía dudó un momento, observando al hombre que parecía de hormigón. Luego, discretamente, tomó otro grano, más fresco, y preparó el café a su manera, molido a mano, con un toque de canela y una sutil ralladura de naranja. Una vieja receta que había aprendido de su abuela, usada solo para quienes necesitaban recordar el sabor de la vida. Mientras subía el vapor, lo sirvió sin decir palabra, con solo una leve sonrisa que desmentía su seriedad. Martín levantó la vista, confundido por el intercambio, pero finalmente probó el café. Por un instante, algo se detuvo en su interior. El sabor invadió su boca como un recuerdo olvidado, cálido, vívido, casi emotivo. Parpadeó sorprendido. «¿Qué clase de café es ese?», preguntó, con un tono que mezclaba curiosidad e incredulidad. Lucía respondió simplemente, limpiándose las manos en su delantal colorido: «Solo es café y un poco de alma». El silencio que siguió fue diferente. No era incomodidad, sino algo que recordaba a la presencia. La radio sonaba «Sabor a mí», y Martín miraba la taza como si guardara un secreto. Por primera vez en mucho tiempo, sintió algo, y lo inquietó más que cualquier trato millonario. Lucía regresó al mostrador, atendiendo a otros clientes, riendo con naturalidad, como si viviera con tranquilidad a pesar del peso de la rutina. Martín permaneció sentado, observándola sin entender por qué. Aquel pequeño café, con sus sillas de madera desalineadas y paredes cubiertas de cuadros de artistas locales, parecía latir con una vida que había olvidado que existía. Cada risa de Lucía, cada aroma que emanaba de la cocina, contrastaba con el silencio metálico de sus oficinas en Santiago. Allí, entre el siseo de la máquina de café expreso y el sonido de la lluvia en las ventanas, se sintió humano y vulnerable, por primera vez en meses. Cuando terminó su café, se levantó y dejó unos billetes doblados sobre la mesa. Sin embargo, antes de irse, miró a Lucía y le preguntó, casi sin darse cuenta: «¿Estás aquí todos los días?». Ella asintió sonriendo sin entender el motivo de la pregunta. Él simplemente respondió: «Quizás vuelva». La frase sonó como una promesa que ni siquiera había pensado hacer. Afuera, el viento frío lo recibió de nuevo, pero algo en su interior permanecía cálido, un remanente de gusto y curiosidad. En lo alto de las colinas, el puerto se ocultaba bajo un velo de niebla, y los barcos parecían fantasmas dormidos. Martín caminaba despacio, intentando comprender qué había sucedido. No era el café, pensó, era algo en su mirada, en la naturalidad con la que hablaba del alma, como si fuera un ingrediente común. En su rutina de cifras e informes, ya nadie hablaba de alma. Todo giraba en torno a resultados, ganancias, crecimiento. Sin embargo, ese simple sorbo había penetrado el hormigón que lo rodeaba. Se sentía ridículo por exagerar, pero también incapaz de ignorarlo. Por primera vez en mucho tiempo, no quería simplemente volver a la oficina. Esa noche, solo en su apartamento acristalado con vistas a Santiago, Martín abrió la nevera llena de vinos caros
y comidas preparadas. Ningún aroma le atraía. Tomó una botella y la sirvió mecánicamente, pero el sabor parecía apagado. Se apoyó en la ventana y mientras contemplaba las luces de la ciudad, tuvo una sensación incómoda. Todo lo que poseía parecía lejano, inútil. Cerró los ojos y recordó la calidez de aquel café en Valparaíso, la dulce voz de Lucía y el aroma a canela que ahora insistía en volver a él. A la mañana siguiente, Martín despertó antes del amanecer, dominado por una inquietud inexplicable. Subió a su coche y condujo de vuelta a Valparaíso, como si aquel café escondido entre los cerros lo llamara. Al abrir la puerta, sonó el mismo timbre, y Lucía, sorprendida, sonrió al reconocerlo. ¿Otra vez el hombre del café sin alma?, bromeó riendo. Martín respondió con algo inusual, una sonrisa tímida y sincera. Se sentó en el mismo sitio, y sin preguntar, ella empezó a preparar la bebida. Afuera, la niebla aún envolvía la ciudad, pero dentro, una nueva luz amanecía. El primer sabor había despertado al hombre que había olvidado cómo sentir. ¿De dónde vienes? Comenta y suscríbete para seguir más historias como esta, llenas de alma y segundas oportunidades. Martín empezó a aparecer todos los días en el pequeño café, siempre a la misma hora, pidiendo siempre el mismo café, ese con un poquito de alma. Al principio decía que venía simplemente porque le gustaba el sabor, pero Lucía notó algo más allá del gusto. Observaba los detalles, el vapor que salía de las tazas, el sonido de la lluvia golpeando las ventanas, las risas de los niños que pasaban. Era como si intentara descifrar qué hacía que el lugar fuera tan animado. Con el tiempo, empezaron a intercambiar frases cortas. «El café está más dulce hoy», decía él, y ella respondía, «Quizás porque estás menos amargo». Fingía reír, pero en su interior sabía que era verdad. Lucía no sabía nada de su fortuna, ni le importaba. Para ella, Martín era solo un hombre solitario que intentaba recordar cómo vivir. Le habló del orfanato donde creció, de la tía que la acogió y de su sueño de abrir una escuela culinaria para jóvenes desfavorecidos. Martín escuchaba en silencio, a veces sin palabras. Esa pureza desarmó su escepticismo. No era lástima lo que sentía, sino una especie de admiración silenciosa. Por primera vez, alguien le hablaba sin pedir nada a cambio, ni dinero, ni influencias, solo un oído atento. Con el paso de las semanas, el café se convirtió en una especie de refugio. Lucía siempre estaba allí, con un pañuelo colorido en el pelo y una sonrisa que parecía resistir el invierno. Martín, que antes rehuía cualquier contacto humano, empezó a notar sus pequeños gestos, el cuidado con el que servía, el brillo en sus ojos al hablar de recetas, la forma en que llamaba a cada cliente por su nombre. Se sentía como un intruso en un mundo que aún sabía cómo sentir. A veces simplemente observaba en silencio, intentando comprender por qué ese ambiente sencillo le hacía respirar con más ligereza. La frialdad que lo había atormentado desde el divorcio pareció poco a poco disolverse junto con el aroma del café. Una mañana llegó antes de lo habitual. El café aún estaba cerrando, y Lucía lo encontró afuera, acurrucado bajo la lluvia. «¿No tienes paraguas?», preguntó riendo. Él respondió, «Sí, pero creo que he olvidado cómo usarlo». Lo invitó a pasar, encendió las luces y la radio volvió a llenar el aire. Fue la primera vez que lo vio sonreír de verdad. «¿Sabes? Tu café tiene algo peligroso», dijo. «¿Y qué será?», preguntó con curiosidad. «Te dan ganas de quedarte». Esa mañana, entre boleros y el aroma del pan recién salido del horno, Lucía le contó sobre la feria comunitaria que se celebraría a finales de mes. Le explicó que era una iniciativa vecinal para recaudar fondos para el orfanato donde se crió, un lugar que aún albergaba a decenas de niños. «Necesitan ollas, ingredientes, uniformes, todo», dijo con los ojos llenos de esperanza. Martín escuchó, fingiendo distracción, pero algo se agitó en su interior. Él, que siempre calculaba el rendimiento de cada inversión, no sabía qué hacer con un propósito que no implicaba lucro. «Deberías ir», insistió. «Es hermoso ver cuando la gente se une por algo más grande». En los días siguientes, esa frase no se le iba de la cabeza.
Pasaba las noches revisando informes y contratos, pero sus pensamientos siempre volvían al mismo punto. Algo más importante. El viernes canceló una reunión importante y regresó al café. Lucía estaba decorando el mostrador con flores secas y cintas de colores. ¿Viniste por el café o por la feria?, preguntó divertida. Quizás por ambos, respondió él sin disimular una sonrisa. Por primera vez en mucho tiempo, Martín sintió que quería estar en algún sitio, no por obligación, sino por auténtico deseo. Cuando llegó el día de la feria, Valparaíso amaneció envuelto en una fina niebla que le daba a la ciudad un aire de ensueño. Las calles estaban llenas de puestos coloridos, niños correteando, y el aroma de las empanadas se mezclaba con las risas y la música popular. Martín, acostumbrado a eventos sofisticados y silencios ejecutivos, se sentía fuera de lugar, pero Lucía lo guió con naturalidad, saludando a cada persona, contándole historias y presentándolo como un amigo del café. No mencionó su fortuna, y él se dio cuenta de lo liberador que era simplemente ser Martín. Ayudó a cargar cajas, a poner mesas e incluso a servir café a los visitantes, bajo la mirada curiosa de quienes veían al elegante hombre con las manos llenas de harina. Por la tarde, una niña se acercó con un pastel improvisado. «Lucía me enseñó a hacerlo», dijo con orgullo. Martín le dio un mordisco y se conmovió. El sabor era sencillo, pero lleno de significado. Al mirar a Lucía, vio en ella lo que siempre había buscado en vano en el mundo empresarial: un propósito. No se trataba de dinero, sino de presencia. Y allí, entre risas y música, sintió una calidez que no provenía del sol, sino de su interior. Por primera vez, entendió a qué se refería con un poco de alma. En los días siguientes, algo cambió en Martín. Los empleados de su empresa lo notaron, ser diferente, más tranquilo, pero también más atento. Las reuniones ya no eran tan frías. Empezó a escuchar de verdad. Una tarde, frente a un informe financiero, se dio cuenta de que ninguna de esas cifras le hacía sentir lo mismo que la sonrisa de Lucía. Esto lo asustó. Intentó racionalizarlo. Era solo una distracción pasajera, una fase. Pero cuanto más intentaba distanciarse, más recordaba el sonido de su voz, su forma de hablar de la gente con gratitud. Por primera vez en años, deseó ser alguien más sencillo, alguien capaz de sentir sin miedo. Lucía, por su parte, notaba los cambios, pero no comprendía su profundidad. Le parecía hermoso verlo socializar con el vecindario, aprendiendo a hornear pan, preguntando por recetas. A veces lo veía contemplando el mar por la ventana, y algo en su mirada parecía pedir perdón por una vida que lo había distanciado del mundo. «Piensas demasiado, Martín», le decía sonriendo. «Las cosas buenas no hay que pensarlas, solo sentirlas». Él simplemente la miraba, intentando descifrar la ligereza de sus sencillas palabras. En el fondo, sabía que tenía razón, y eso lo confundía más que cualquier ecuación financiera. Una noche, después de cerrar el café, Lucía lo invitó a ayudarla a recoger las mesas. Él aceptó sin dudarlo. La radio sonaba un bolero antiguo, y reían entre conversación y conversación. «No pareces de los que limpian vasos», bromeó ella. «Quizás porque nunca he tenido a nadie que me enseñara», respondió él, medio en serio. Ella lo miró un instante, dándose cuenta de que tras esa elegancia se escondía un hombre herido. «La vida no te enseña solo», dijo en voz baja. «Aprendemos de quienes tienen el coraje de quedarse». El silencio que siguió estaba cargado de una nueva sensación, no de atracción, sino de reconocimiento. Dos mundos opuestos tocándose suavemente por primera vez. Esa noche, mientras caminaba de regreso al hotel, Martín se dio cuenta de que el vacío que lo atormentaba parecía más pequeño. Recordó a su exesposa, el divorcio, las traiciones veladas y la frialdad que convirtió el amor en un contrato. Todo eso ahora parecía lejano, casi irrelevante. Había algo más auténtico en la sencillez de Lucía que en todos los años de lujo que había vivido. Al llegar a su habitación, dejó el celular sobre la mesa y por primera vez no abrió su laptop. Simplemente miró al vacío, tratando de comprender cómo un barista desconocido había traído color a su mundo gris. Los rumores comenzaron a extenderse cuando uno de los socios de Martín lo vio en Valparaíso, ayudando a Lucía en la feria. ¿El genio de la tecnología convertido en camarero?,
Se burló durante una llamada. Martín no respondió. Simplemente colgó. Pero el comentario resonó en su mente. El viejo mundo intentó frenarlo. Las reuniones, los inversores, las apariencias. Se dio cuenta de que todo giraba en torno a la imagen, no a la verdad. En cambio, Lucía era todo lo contrario. Transparente, auténtica, sin miedo a mostrar sus cicatrices. No necesitaba demostrar nada a nadie, y eso lo desarmó por completo. Por primera vez, se sintió pequeño delante de alguien y paradójicamente libre. Pero la libertad molesta a quienes han vivido demasiado tiempo atrapados en el poder. Martín empezó a dudar de sí mismo. ¿Me ve como un hombre común o como un simple cliente adinerado? La duda lo consumía en silencio, hasta que un día, en medio de una conversación, preguntó: ¿sabes quién soy, Lucía? Ella respondió sin dudar: claro que sí, soy el hombre que aún no ha aprendido a sentir. La respuesta fue a la vez un golpe y un consuelo. Ella vio lo que nadie más veía, no al empresario, sino al hombre invisible tras los titulares. La intimidad entre ellos creció silenciosamente, casi imperceptiblemente. No hubo declaraciones, solo gestos. Un café servido antes de que él lo pidiera, una bufanda prestada en los días de viento, una mirada intercambiada que decía más que 1000 palabras. Martín empezó a comprender que la felicidad no provenía de lo que uno poseía, sino de con quién estaba. Se sentía vulnerable pero agradecido a la vez. Una tarde fría confesó: hace meses que no pruebo nada, ni comida, ni vida, pero aquí todo tiene sabor. Lucía simplemente respondió: es porque aquí nadie tiene miedo de amar lo que hace. Sin embargo, el destino suele poner a prueba la verdad. Algunos clientes comenzaron a reconocer a Martín y a tomar fotos a escondidas. Pronto, la imagen del multimillonario tomando café en un barrio pobre de Valparaíso se convirtió en titular: magnate solitario se refugia entre baristas y poetas. Lucía se sobresaltó al ver la noticia, pero intentó aparentar indiferencia. Sin embargo, la gente empezó a mirarla con otros ojos, como si tuviera intenciones ocultas. Los comentarios maliciosos no tardaron en llegar. Está ascendiendo en el mundo, decían, y con eso, el mismo lugar que los había reunido comenzó a convertirse en un hervidero de rumores. Lucía aguantó lo que pudo, pero el peso de las críticas empezó a abrumarla. Un día la dueña del café, su tía, la llamó para hablar. La gente habla demasiado, niña. Está afectando el negocio. Quizás deberías alejarte un rato. Lucía permaneció en silencio, conteniendo las lágrimas. No quería culpar a Martín, pero sabía que todo empezó cuando entró al local. Esa tarde, cuando llegó, el mostrador estaba vacío. Ella lo atendió con la misma sonrisa de siempre, pero sus ojos eran diferentes. ¿Todo bien?, preguntó. Sí, respondió ella, apartando la mirada. Solo estoy cansada. Él no insistió, y esa fue la peor decisión que pudo haber tomado. 2 días después, Lucía no apareció en el café. Martín esperó durante horas hasta que uno de los camareros le dijo que había renunciado. Dijo que necesitaba un tiempo lejos de aquí, le explicaron. Sintió que se le venía abajo el suelo. Subió a su coche y condujo hasta el orfanato con la esperanza de encontrarla, pero la puerta estaba cerrada. Regresó a Santiago con el corazón apesadumbrado, abrumado por una sensación de pérdida que no sentía desde que terminó su matrimonio. Esa noche, ante la fría vista de la ciudad, se dio cuenta. Había dejado escapar a la única persona que le había devuelto el gusto por la vida. En los días siguientes, Martín intentó concentrarse en su trabajo, pero nada tenía sentido. Las reuniones parecían ruidos lejanos y las pantallas de las computadoras solo le mostraban vacío. Decidió visitar Valparaíso de nuevo, pero el café ahora era diferente, más frío, sin las flores de colores, sin el olor a pan recién hecho. Se sentó en el mismo sitio de siempre, miró la silla vacía frente a él y sintió un nudo en el pecho. El camarero lo reconoció y con una mirada comprensiva simplemente dijo: «Ella hacía café con el corazón, señor, y eso nadie puede imitar». Martín bajó la mirada y comprendió lo que debía hacer. El dinero podía comprar máquinas, pero nunca sentimientos. Esa noche, frente al mar envuelto en niebla, Martín tomó una decisión.
regresaría a Valparaíso, no a tomar café, sino a reparar lo que había destruido. Buscaría a Lucía, se enfrentaría a los medios, a sus socios e incluso a su propia vergüenza. Por primera vez en años, actuaría no desde la razón, sino desde el corazón. El frío del puerto parecía menos cruel mientras caminaba con determinación. El sabor de la vida se había esfumado por un instante, pero sabía dónde encontrarlo de nuevo. Era de noche en Valparaíso cuando Martín regresó. Las calles estaban mojadas por la lluvia y el viento traía el lejano sonido de guitarras y risas del mercado comunitario. Reconoció las luces de colores entre las farolas y el aroma familiar de la comida casera. Caminó despacio, observando los rostros alegres hasta que la vio. Lucía estaba allí, con un delantal sencillo y el pelo recogido con un pañuelo azul, ayudando a los niños a servir dulces. Por un momento, se detuvo, sin atreverse a acercarse. Ella rió, rodeada de gente, y él comprendió lo real que era su mundo, algo que él nunca había tenido a pesar de toda su riqueza. Reunió fuerzas y se acercó. Al verlo, Lucía se desvaneció por un instante. «¿Qué haces aquí, Martín?», preguntó, intentando disimular la emoción. Él respiró hondo. «Vine a devolverte lo que te quité». Ella frunció el ceño, confundida. Él continuó. «Compré el edificio del café, pero no para convertirlo en un negocio, sino en una escuela. Un lugar donde jóvenes como tú puedan aprender a cocinar con amor, gratis». El silencio invadió el mercado. Incluso la radio dejó de sonar. Lucía se quedó quieta, mirándolo con una mezcla de incredulidad y emoción. «¿Tú compraste el café?», preguntó, como si temiera creerlo. Martín asintió, con los ojos llenos de lágrimas. «He perdido el gusto por todo, Lucía, pero tú me enseñaste que el sabor de la vida está en las manos que la preparan, no en los números que la miden». Su voz temblaba, pero era firme. «Esta escuela llevará tu nombre. Quiero que la guíes. Quiero que enseñes lo que me enseñaste, que el amor también se cocina». La gente a su alrededor comenzó a aplaudir, algunos llorando en silencio. Lucía se llevó la mano a la cara, intentando contener las lágrimas, pero seguían cayendo. Dio un paso al frente. «No vine a disculparme por quién soy. Vine a pedirte una segunda oportunidad para ser quien viste en mí». Lucía se quedó en silencio, respirando profundamente. El corazón le latía con fuerza. «No tienes que hacer esto, Martín». Sonrió con humildad. «Sí, lo tengo, porque por primera vez, algo que hice tiene un significado, y ese significado eres tú». Las palabras la inundaron con la fuerza y la dulzura de una verdad que ya no esperaba oír. El viento sopló con fuerza, levantando el pañuelo de su cabello, y en ese instante, todo pareció suspendido en el tiempo. Lucía respiró hondo, intentando contener la emoción. «Martín, perdí mi trabajo, me juzgaron, me llamaron cazafortunas. ¿Sabes lo que eso significó para mí?». Su voz temblaba, no de rabia, sino de dolor. «Lo sé», respondió. «Y por eso volví, porque descubrí que nada vale la pena si no podemos compartir quiénes somos con quienes nos hacen sentir vivos». La miró a los ojos y añadió: «Me devolviste el sabor de la vida, Lucía, y no dejaré que la amargura lo borre». La multitud, en silencio, observaba aquella conversación como si fuera un reencuentro de almas. Lucía apartó la mirada, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. «No lo entiendes. Mi mundo es pequeño, el tuyo es gigantesco. Son universos que no se tocan». Martín dio un paso al frente y respondió con firmeza: «Entonces encogeré el mío hasta que quepa dentro del tuyo». Soltó una risa nerviosa, entre lágrimas y asombro. «Estás loco». «Puede ser», respondió él, «pero es la primera locura que cobra sentido». Y en ese momento, entre tímidos aplausos y miradas curiosas, se dio cuenta de que no estaba ante un empresario, sino ante un hombre sin máscaras que ofrecía la más rara de todas, la sinceridad. Los niños del orfanato se acercaron, curiosos por la escena. Uno de ellos tiró del borde del delantal de Lucía y susurró: «Tía, ¿es él quien nos va a enseñar?». Lucía se arrodilló y asintió con lágrimas en los ojos. La niña la abrazó y el simple gesto desarmó cualquier resistencia restante. Martín observaba con un nudo en la garganta.
Era como ver la esperanza cobrar forma ante él. Extendió la mano, no como un gesto de conquista, sino de complicidad. Lucía la tomó con vacilación, y en ese toque hubo algo que no necesitaba palabras. Un pacto silencioso de un nuevo comienzo. Ella levantó la vista, con los ojos llorosos y firmes. Si voy a hacer esto, Martín, hagámoslo bien, sin publicidad, sin ganancias, sin foco. Él asintió. Lo prometo. La única luz que quiero es la de los hornos encendidos. Lucía sonrió, y su risa pareció disipar la niebla que envolvía la ciudad. Respiró hondo, sintiéndose más ligero que en ninguna otra reunión de su vida. Por un instante, el tiempo se detuvo, y una fina lluvia comenzó a caer, como si el cielo también bendijera esta nueva historia que nacía allí. Martín se acercó un paso, ahora frente a todos, y sacó un pequeño papel doblado de su bolsillo. «Encontré esto el primer día que entré al café», dijo. Era la servilleta donde Lucía, sin saberlo, había escrito la frase que definió ese encuentro. «El sabor de la vida está en quienes la comparten». Levantó el papel y continuó. «Guardé esto, aún sin entender por qué. Hoy lo sé, porque quería recordar que aún había algo puro en este mundo, y ese algo eres tú». La gente empezó a aplaudir, algunos con lágrimas, y Lucía sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Se acercó lentamente hasta que estuvieron cara a cara. El sonido de la feria, antes caótico, parecía distante, amortiguado por la intensidad del momento. «¿De verdad crees que el amor y el dinero pueden coexistir?», preguntó en voz baja. Martín respondió sin dudar. «Si el dinero se usa para amar, sí». Sonrió, una sonrisa que ya no ocultaba miedo, solo aceptación. Se abrazaron y el público circundante estalló en aplausos. La lluvia, ahora más fuerte, arrasó con el pasado y le dio al momento la frescura de un nuevo comienzo. Martín la abrazó fuerte, como si temiera despertar de un sueño. «No quiero volver a ser quien era, Lucía. Me enseñaste que sentir es más importante que ganar». Ella apretó la cara contra su pecho, y por un instante, el mundo entero enmudeció. Los aplausos, el sonido de la lluvia, incluso el lejano sonido de las campanas del puerto, todo se fundió en una sola melodía, la de un nuevo comienzo. Al separarse hubo lágrimas, pero también una sonrisa. «¿Entonces, cocinamos el futuro?», preguntó ella en tono de broma. Martín rió por primera vez sin reservas. «Sí, y que sepa a tu alma. ¿Disfrutaste esta historia? Dale a me gusta y suscríbete al canal. Seguimos con el video». La feria continuó, ahora con un ambiente festivo. Lucía y Martín ayudaron a servir la comida a los niños, riendo como viejos amigos. Las luces se reflejaban en los charcos de la calle, y el aroma a café y empanadas se mezclaba con el sonido de los boleros que sonaban de nuevo en la radio. Era como si la propia ciudad de Valparaíso le sonriera. Allí, bajo la lluvia y los aplausos, el amor dejó de ser una promesa para convertirse en una presencia. Meses después, el antiguo café reabrió sus puertas, ahora renovado, pero sin perder su encanto artesanal. El letrero decía: «Escuela de Sabor y Alma, Fundación Lucía Rojas». Las paredes conservaban sus grafitis originales, y el aroma a pan recién hecho aún impregnaba el aire, mezclado con esperanza. Niños y jóvenes del barrio entraban con curiosidad, ataviados con delantales blancos bordados a mano con el logo de la escuela. Martín observaba desde lejos con una discreta sonrisa. No había fotógrafos ni titulares, solo el sonido de risas y el tintineo de las tazas, la melodía más preciosa que jamás había escuchado. Lucía caminaba entre los estudiantes, enseñándoles a cada uno a moler el café, a olerlo, a saborearlo lentamente. «El secreto no está en los ingredientes, sino en las intenciones», decía. Martín la observaba, orgulloso y agradecido. Cuando se acercó, bromeó: «Entonces, maestra, ¿aprobó la primera clase?». Ella respondió con ternura: «Más que aprobado, ha devuelto el sabor a la vida de tantas personas». Él sonrió y respondió: «Se lo ha devuelto a la mía». Con el tiempo, la escuela se convirtió en un punto de encuentro para toda la comunidad. Jóvenes que antes trabajaban en la calle, ahora aprendían repostería, panadería y el valor del trabajo hecho con amor.
Martín, que antes había invertido en tecnología y algoritmos, ahora invertía en las personas. Cada historia aquí vale más que cualquier acción en la bolsa, les decía a sus antiguos compañeros que lo buscaban, incapaces de comprender su transformación. Ya no necesitaba demostrarle nada a nadie. Su mayor victoria fue ver el brillo en los ojos de quienes redescubrían su propio valor. Con cada café servido, veía reflejado el mismo despertar que una vez sintió. Lucía y Martín no hablaban explícitamente de amor. Lo que existía entre ellos era más profundo, una relación que trascendía el romance. A veces, una mirada en clase bastaba para saber lo que el otro pensaba. De noche, paseaban juntos por las colinas contemplando las luces del puerto. ¿Sabes lo que más me gusta de aquí?, preguntó una vez. Que todo es imperfecto, pero sincero. Ella sonrió, apretándole la mano. Así también debería ser el amor. La noticia de la escuela se extendió por todo Valparaíso, pero esta vez no como chismes, sino como inspiración. Las noticias presentaban a jóvenes que encontraban una nueva oportunidad allí, y el nombre de Martín siempre aparecía junto al de Lucía. Rechazaba entrevistas diciendo simplemente, ella es la protagonista. En lugar de salas de reuniones, ahora pasaba sus días en la cafetería, lavando vasos, ayudando en las clases, aprendiendo recetas. Lucía se reía cada vez que se equivocaba con el caramelo, pero admiraba su dedicación a dejarse enseñar. Nunca pensé que un multimillonario pudiera ser tan terco en la cocina, bromeó. Y nunca pensé que encontraría el sentido de la vida en un horno de pan, respondió. Una tarde, uno de los estudiantes, un chico de 15 años, se acercó a Martín y le preguntó, «Señor, ¿por qué hace todo esto si ya tiene tanto dinero?» Martín se agachó y respondió con calma, «Porque descubrí que lo que llena el bolsillo vacía el corazón, y lo que llena el corazón es lo que da sabor a la vida». El chico sonrió, y Lucía, que lo había escuchado desde lejos, se secó discretamente una lágrima. El hombre que antes pedía café sin alma, ahora lo servía con un propósito. Con el paso de los meses, la rutina se volvió ligera, casi familiar. Lucía y Martín tomaban café juntos todas las mañanas antes de empezar las clases. Ella le preparaba el suyo con el mismo toque de naranja y canela, el sabor que lo había inspirado todo, y él nunca dejaba de agradecerle. «Sigue siendo el mejor café del mundo», decía él, «porque sigue hecho con alma», respondía ella. A veces, después del trabajo, caminaban hasta el mirador, contemplando el mar envuelto en niebla. «Sabes, Lucía», le dijo una vez, «creo que por fin entiendo lo que es tenerlo todo. No se trata de poseer, se trata de compartir». Ella sonrió y respondió, «Entonces, has aprendido la receta correcta». Una de esas tardes, mientras el sol se ponía tras las colinas, Martín miró a su alrededor y notó algo extraordinario. El café estaba lleno de voces, risas y aromas, vida en estado puro. «Cuando entré aquí por primera vez», confesó, «solo quería escapar de la lluvia. Hoy me doy cuenta de que ese fue el día en que encontré refugio». Lucía le tocó la mano con cariño. «Y el refugio se convirtió en mi hogar», añadió. El silencio que siguió fue tranquilo, maduro y lleno de paz. En la pared principal de la escuela, Lucía tenía pintada una frase que Martín había escrito de su puño y letra. «El amor es el único sabor que no se puede comprar». Era un símbolo de todo lo que habían vivido, un recordatorio de que incluso los corazones más fríos pueden reavivarse cuando encuentran amabilidad. 3 años después, el café seguía lleno de risas, aromas y sueños, y cada mañana entre sorbo y sorbo Martín repetía, «Aún siento el sabor de tu alma». Lucía sonreía, sabiendo que la sencillez era el lujo que siempre había buscado. El amor, por fin, se había convertido en rutina y su mundo en un lugar de sabor y esperanza. ¿Encontró alguna vez un gesto de bondad que cambiara una vida? Dona un corazón si crees que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbete para leer malas historias sobre segundas oportunidades. Comenta, el amor no es precioso si también crees en la bondad humana.